7. Hoy por hoy, Vitoria. Tierra, aire, fuego, agua. Los 4 elementos básicos en el origen de la vida. Los 4 estados de la materia. Los 4 jinetes que cabalgan con el ser humano. Desde los albores de la humanidad hasta hoy. La historia a través de los 4 elementos básicos. Isma García, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez en nuestra despedida, hoy sí, de estas entregas en las que nos hemos acercado a la historia de Vitoria a través de los 4 elementos. Ya saben que les hemos propuesto, un viaje al pasado utilizando los elementos con Isma García, que es doctor en arqueología por la UPV, también de la empresa Enclave y del grupo de patrimonio, del grupo de investigación de patrimonio construido de la UPV. Tierra, las criptas de Santa María nos desvelaron muchos secretos, fuego, con un incendio que asoló la ciudad, y agua, desvelando también, lo importante que era el agua, no hace tanto, pero en otros siglos, y sobre todo los ríos ocultos que atraviesan hoy todavía Vitoria, aunque no los veamos. Y nos queda el último elemento, el aire. El aire que en nuestra historia de hoy va a ser más bien viento, un viento helador y catastrófico que arrasó nuestra ciudad en 1835. Qué casualidad que el día que quedamos para contar esta historia hace un viento, Isma, que nos hemos tenido que ir a buscar un recoveco en el que no se escuchara mucho. Pues sí, hace viento y un poco fresco, lo que posiblemente nos va a acercar mentalmente a la historia que vamos a contar hoy. Un viento helador que arrasó con una historia que tiene muchos vericuetos, la vamos a ir desgranando poquito a poco, pero sitúanos en el tiempo. ¿Dónde estamos? Bueno, nuestra historia se desarrolla en el año 1835 en Vitoria, ¿no? Todos tenemos en mente el episodio conocido de la batalla de Vitoria de 1813, de la invasión francesa, etcétera, etcétera. Y no se suele hablar tanto de algo que sucedió no muchos años después, que fue lo que se ha denominado la Primera Guerra Carlista, en la que Vitoria intervino bastante. Recordemos así un poco por encima que había 2 bandos contendientes. Uno era el bando liberal, que apoyaba a la reina Isabel II, y el otro era el bando carlista, que, como su nombre indica, apoyaba al pretendiente a la corona, Carlos María Isidro. En este escenario, Vitoria estaba en medio del campo de batalla, vamos a decir, y además estaba en medio, y nunca mejor dicho, Vitoria era una plaza controlada por los liberales, mientras que todo el territorio a la vez circundante estaba dominado por los carlistas. Vitoria en aquella época estaba aislada. Esto también pasaba en Guipúzcoa y en Vizcaya, ¿no? Exactamente. Digamos que en las guerras carlistas lo que era, el territorio más rural era el dominado eminentemente por los carlistas, mientras que eran las capitales las que dominaban los liberales. Esto tenía un sentido, claro. En las ciudades había otra mentalidad. Exactamente. En las ciudades, al menos las élites que dirigían las ciudades eran por lo general más proliberales, aunque sin embargo, como vamos a ver en el caso de Vitoria, lo que es luego la ciudadanía y el pueblo, dicho en este caso por cronistas anglosajones, eran más proclives a las ideas y al bando carlista, ¿no? Estos son los mimbres de la cesta de hoy. Isma, 1835, Primera Guerra Carlista, esos 2 bandos, los carlistas y los isabelinos, y Vitoria en un invierno que ahora vamos a contar un poco más, pero que fue devastador. Nuestro protagonista es la Legión Auxiliar Británica, es unas tropas inglesas que vinieron a apoyar al bando liberal, gentes enroladas se dicen en los bajos fondos de Londres, de Manchester, de Glasgow, de Edimburgo, Dublín y Cork, que desembarcaron en Santander y, dando un pequeño rodeo, acabaron en Vitoria para apoyar a las tropas liberales. Y les tocó pasar, porque aquella guerra, sobre todo al principio, fue una especie de guerra de posiciones, había no demasiado movimiento, Vitoria estaba muy, muy bien cercada,
Y entonces a estas tropas inglesas, conjuntamente con las españolas que estaban ya de hacía algún tiempo en Vitoria, les tocó pasar un invierno que, a decir de los cronistas y de los lugareños de Vitoria, fue uno de los peores que se recordaban hasta aquel momento, ¿no? Tanto por el viento y el frío helador como por la nieve. Mira, en unas pocas líneas describe aquí un cronista inglés: la posición de Vitoria está bien calculada para servir de nevera, situada en el centro de una dilatada llanura casi desnuda de árboles y arbustos y ceñida a distancia por un cinturón de altas montañas. Los vientos cortantes del invierno bajan barriéndolo todo por la llanura, y al alcanzar con todas sus fuerzas la ciudad, las despiadadas ráfagas silban por todas las esquinas y cortan como guadañas. Tela, ¿eh? Pues sí, no sé, no me habría gustado estar en Vitoria en aquellos días, la verdad. Hay que pensar que nos hablabas de esta legión británica que llegó a la ciudad para apoyar a los liberales, al bando de Isabel, al margen de que, bueno, no era un ejército regular, que fue gente que fue reclutada en diferentes ciudades. Joder, que esta gente venía de sitios que eran más fríos, o sea que tuvo que ser espectacular el frío que hizo en Vitoria. Exactamente, venían de lugares en donde ellos tenían que estar habituados a una climatología mucho más hostil de la que estamos habituados nosotros aquí en Vitoria. Pues aún, fíjate cómo serían las cosas en aquella época, que de esto se quejaban. Y claro, esto, digamos, era solo el ingrediente preparatorio principal, o uno de los problemas que sufrieron en aquel invierno estas tropas inglesas, que se vieron también afectadas por la mala alimentación, por el hacinamiento, se vieron afectados enseguida por una epidemia de tifus que empezó a diezmar a las tropas, ¿no? Así que tenemos que imaginarnos que, bueno, estamos en una guerra en la que tú me decías las fichas se movían muy despacio, y durante todo un invierno en la ciudad de Vitoria se quedan, por decirlo de alguna manera, atrapados. Exacto. Se estima que 20.000 soldados sobre una población que era muchísimo menor. Pues en Vitoria, en aquella época, rondaría entre los 7.000, 8.000 habitantes, ¿no? Imagínate una soldadesca que triplica prácticamente lo que es el número de habitantes. Cómo asumía la ciudad tal cantidad de población extra, ¿no? Pues bueno, una de las medidas que se adoptó fue que los distintos conventos que entonces había en la ciudad, el de Santo Domingo, el de San Francisco, Santa Clara y otros, pues a los monjes se les echó, se les exclaustró, y las tropas los utilizaron como cuarteles, ¿no? Entonces ahí fundamentalmente estuvieron alojados lo que diríamos la soldadesca, ¿no? La oficialidad, los oficiales, sin embargo, fueron distribuidos por distintas casas de la ciudad, de tal forma que entre unos y otros, al final, todos los vecinos de Vitoria tenían siempre algún inquilino en su casa, invitado, un inquilino al que alojaban muchas veces de no muy buena gana, porque, como hemos comentado, por lo que dicen los cronistas, los propios ingleses notaban esa hostilidad de la población, porque la mayor parte de la población era más favorable al bando carlista que al de los liberales. O sea que realmente lo de ser isabelino iba con las élites, pero el pueblo llano no lo veía, ¿no? Exactamente. En todas las ciudades, de todas maneras, cuando se desata un conflicto, y me atrevería a decir incluso en cualquier época, siempre surgen bandos, ¿no? Y no se puede decir que Vitoria, por ser el bastión liberal por excelencia, todos los que vivían allí apoyasen, digamos, al bando liberal. Todo lo contrario. En Vitoria se sabe, luego ya hablaremos de ello, en Vitoria se sabe que se hizo lo posible porque los liberales saliesen cuanto antes de la ciudad, ¿no? Conocemos un episodio muy concreto, que muy impopular, que fue el derribo de la iglesia de San Ildefonso, que se derribó con motivo de que se necesitaba piedra para construir las murallas. Imagínate lo contentos que podían estar los parroquianos de la iglesia de ver que toda la parroquia de su vida, pues acabó por tierra por el tema de defender al bando liberal, ¿no? Así que ya tenemos situado a Isma el personal,
Estamos en 1835, se libra la guerra carlista, Vitoria bastión liberal, y llegan a la ciudad 20.000 soldados reclutados entre los bajos fondos, vamos a decir, de ciudades inglesas, 20.000 soldados que duplican a la población de la ciudad, así que imagínense, hacinados de mala gana, entiendo que repartiendo la comida que hubiera, y además en uno de los inviernos en los que ellos mismos, los ingleses, dicen que hacía un frío que pelaba. Uno de los inviernos más fríos y destructores que habían conocido. Para la forma de luchar contra este... Bueno, la forma de luchar relativamente contra este frío, dicen las crónicas también de los propios ingleses, que cogían los árboles de los paseos de la Florida, los soldados ingleses, pues porque ellos eran así, sin pedir permiso a nadie, cortaban estos árboles para hacer sus hogueras, o muchas veces entraban en las propias casas abandonadas y otras que no estaban abandonadas, y partes de la estructura de la casa que fuesen de madera, las que fuesen menos vitales, las desmontaban para utilizarlos también para calentarse. Tan mal estaban. La verdad es que decían que muchos de ellos dormían en las iglesias y en los conventos directamente en el suelo. Los más afortunados dormían sobre jergones, porque camas prácticamente no había para casi ninguno. Entonces, pues te puedes imaginar ese estado de hacinamiento, el frío, empieza a atacar el tifus. Es normal que encontremos en una de las crónicas que se utilice la denominación de Vitoria, la ciudad de la muerte, para referirse a Vitoria en ese invierno. Se calcula que son cálculos de los propios cronistas, que siempre son soldados ingleses que escriben años después desde su tierra. Dicen que se calcula que morían en torno a 8 o 9 soldados diariamente. Llegó un momento en que no había ni siquiera lugar dentro del propio Hospital de Santiago, frente al que nos encontramos, no había ni siquiera lugar donde tenerles ni a los muertos ni a los vivos. Estaban en una convivencia un tanto insana, ¿no? Los cementerios estaban a rebosar. El ayuntamiento había puesto incluso vigías en Santa Isabel para que los soldados ingleses no pudiesen entrar a enterrar a sus compañeros, y visto que esa medida no era suficiente, bueno, pues al final el ayuntamiento accedió a que en las huertas de los distintos conventos se habilitasen nuevos cementerios, pero aún así no era suficiente, y se sabe que se enterraron soldados dentro de las viviendas, en los palacios. Y ahora me explico, que antes no me lo explicaba, algunos hallazgos arqueológicos que hicimos hace unos cuantos años, de encontrarnos esqueletos en el interior de algunas casas, esqueletos de personas adultas en algunas de las casas de las calles Nueva Dentro, Nueva Fuera, Pintorería. Claro, unos decía, pero bueno, esta gente en sagrado sí, en del cementerio sí, pero ¿qué hacen en una casa enterrados en la cocina, no? Exactamente, era una cosa como inconcebible. Me acuerdo, por hacer un detalle particular, en un bar dentro de la barra extendido ayuno. Sí, era un poco inexplicable. Habría que revisar todos los informes, habría que cotejar si eran de época napoleónica o eran de esta época, pero realmente al conocer este tipo de historias y este tipo de penurias como la de 1835, te explicas cómo pueden suceder que haya este tipo de hallazgos en lugares completamente impropios, ¿no? El apelativo de esa ciudad de la muerte, vamos a decir que por lo menos ese invierno en 1835 no fue exagerado, porque lo que decías, murieron muchísimos soldados, entre la mitad y entre 2/3 partes, hasta el punto de que la ciudad no tenía sitio para enterrar a todos los muertos. Bueno, Isma, esta historia de la ciudad de la muerte, de ese invierno de 1835, helado en Vitoria, ese elemento aire con el que queríamos terminar nuestro recorrido por la historia de Vitoria, tiene además una guinda espectacular. Porque aparte del tifus, aparte del frío, aparte de las malas condiciones, me imagino que higiénicas, bueno, de alimentación que podían tener los soldados y la población de Vitoria aquel invierno, hay algo más. Hay una conspiración. Sí, podríamos hablar de conspiración. Yo, si me permites, Nayara, quería aconsejar a nuestros oyentes el libro de donde saco toda esta información, que es de una lectura
agradecidísima, y se titula, es antiguo ya, la Legión Británica en Vitoria, de Julio César Santoyo. Bueno, pues aquí es donde nos habla también de esta conspiración. Esta conspiración empezó a conocerse cuando un soldado inglés que había desertado y se había enrolado en las filas carlistas envía una misiva, una carta a un primo que todavía militaba en las filas regulares de lo que es la Legión Británica, que estaba en Vitoria. Esto era frecuente, quiero decir, uno venía aquí y de repente las estaba pasando canutas y decía, mira, yo me paso al otro bando, ¿no? Exactamente, porque era bastante frecuente precisamente por eso, porque es más, los carlistas se lo hacían saber de alguna manera. Se la dejaban caer, ¿no? Dejaban caer que ellos estaban en los pueblos de alrededor, y en los pueblos de alrededor pues se vivían unas condiciones bastante mejores. Entonces esto animaba a aquellos pobres hombres que estaban sufriendo en Vitoria a pasarse a las filas del enemigo, ¿no? Y entonces este fue el caso de este soldado inglés que mandó una carta a su primo, que todavía estaba militando en las fuerzas que defendían Vitoria, con la mala suerte de que pues al primo no le gustaban las ideas de su primo, el desertor, y entonces decidió delatarle, pero no delatarle de cualquier manera. Como su primo en la carta le había confiado cuál era la forma que tenía que seguir para salir de Vitoria, y esa forma consistía en acercarse a la panadería de José de Elósegui, que era el contacto que le proporcionaría la forma de huir o de salir de Vitoria, pues este hombre lo que hizo fue avisar a la oficialidad inglesa y montar un plan encubierto, ir a la panadería. Bastantes, como 7 u 8 soldados ingleses, aparentemente con intención de desertar, consiguieron convencer al panadero para que les proporcionase la ropa de campesino necesaria para poder hacerse de tránsfuga y salir de la ciudad sin que nadie les reconociese. Y cuando ya estaban a punto de salir de la ciudad, se descubrieron como soldados ingleses y detuvieron al panadero, que enseguida, por cierto, reconoció su culpa y dijo que no tenía cómplices para no inmiscuir a más gente. Luego en la panadería, cuando se revisó todo lo que, el pan que hacía este hombre, se comprobó que, por cierto, era el pan del que se abastecía la mayor parte del ejército inglés. Se comprobó que el pan estaba envenenado, que el pan no se hacía solo con harina, sino que tenía otros elementos. Y entonces se descubrió que gran parte de los sufrimientos de los ingleses en aquel invierno no solo se debían a las inclemencias del tiempo, sino que también se debían a que el pan del que se estaban alimentando, que por la escasez de alimentos era su alimento principal, estaba envenenado. Y era en gran medida el motivador pues del tifus y de todo lo demás. Así que los estaban matando a través del pan. Exactamente. Entonces se hizo un juicio rapidísimo, por llamarlo de alguna forma, al panadero y a uno de sus cómplices, que parece que se le descubrió un cómplice, y al final fueron los dos ajusticiados por garrote vil en el entorno de la actual plaza de la Virgen Blanca, que antiguamente era la plaza Vieja. Y después de aquello, no vamos a decir que los enfermos se recuperaron, pero sí que se comprobó que ya las bajas empezaban a disminuir. Y efectivamente parece que uno de los grandes motivadores de los males de los ingleses era el pan envenenado. Así que la ciudad de la muerte y el apelativo nos venía bien, pero no solo por la ventisca, por el frío, también por la panadería del señor Elósegui. Exactamente, pero bueno, él era un reconocido carlista, que aunque era panadero, era un miembro de la burguesía vitoriana. Por cierto, cuando se supo que le iban a justiciar, los carlistas, los jefes oficiales carlistas, mandaron varias cartas pidiendo que se le conmutara la pena para que no se le matase. O sea, era una persona con muchos contactos. Y bueno, pues era la guerra, ¿no? Él hacía su parte. Madre mía, la historia del aire, no sabía yo que me iba a llevar a una panadería en la que se utilizara veneno para asesinar a los pobres soldados que habían fichado para venirse a luchar por Isabel II en las guerras carlistas. Menuda sorpresa, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que es una sorpresa toda la historia de esta Legión Auxiliar Británica, que es un gran descubrimiento. Como decía al principio, hablamos de la época napoleónica, de los franceses, y nos olvidamos que el siglo XIX ha sido un tiempo de prácticamente de guerras continuas y lleno de episodios como este que acabamos de hablar hoy. Ese era el aire, pero hemos hecho un bonito recorrido a través de la tierra y de la cripta de Santa María, que cuenta mucha historia y todavía guarda más. Hemos hablado de un incendio de 1443 que asoló gran parte de lo que era Vitoria en aquel momento, 3 calles enteras, la correría, la zapatería y la herrería. Hemos hablado del agua y de los ríos subterráneos y de la fuerza que ese agua tenía para ser el motor, podemos decir, de mucho comercio, industria, artesanía de aquel momento. Bueno, industria no, pero la antesala de lo que luego sería la industria. Y por último acabamos con el aire y con esta ventisca helada que dejó a la ciudad de Vitoria asolada y medio muerta por allá por 1835. Ismael García, ha sido un placer. Gracias por este viaje. Encantado y dispuesto para cuando queráis para próximos viajes. Bueno, pues así termina nuestra entrega de estos 4 capítulos que nos han guiado por la historia de la ciudad, que próximamente subiremos además si los quieren volver a escuchar a nuestra página web. Muy interesante este viaje con Isma García. Ahora les dejamos con las noticias y mañana más Hoy por Hoy Vitoria. Un besazo, agur.